Muy buenas tardes. Para mí es un gran gusto presentarles a los ponentes de hoy día. Voy a presentar a cada uno antes de su ponencia para no aburrirles con un texto largo que voy a leer sobre las 5 personas que están aquí reunidas, todos expertos en literatura latinoamericana y no solamente en la literatura, sino en la cultura, es decir, se ocupan de problemáticas más amplias y sobre todo todos han trabajado sobre relaciones de América Latina con otras regiones y relaciones transregionales. Voy a presentar entonces a Ineke Pfaff-Reinberger, que es investigadora asociada en el Institut für Romanistik, Literaturen und Kulturen Spaniens, Portugals und Lateinamerikas. Casi tiene un nombre tan largo como nuestro instituto. En Gießen, en la Universidad de Gießen, y ella se especializa también en el Caribe y la África portuguesa e Hispania. Publicaciones recientes son Between History of Art and History of Science, a New Appraisal of José María Velasco, y Netzwerke der Lusophonie, Begegnungen und Austausch, que salió hace poco. Ya, gracias a todos por venir y estar aquí con nosotros para tener la posibilidad en esta biblioteca ya legendaria para nuestras investigaciones, poder conversar sobre este libro, Geografías Caleidoscópicas, América Latina y sus imaginarios intercontinentales. Agradezco mucho a los responsables de la programación del IAI y a los participantes de la mesa su colaboración. Primero presentaré algunas metas breves del libro y después hablaré en qué tradición pienso que este libro se encuentra en cuanto a los estudios sobre culturas latinoamericanas. Primero, el libro es el resultado de una sección organizada para el Deutscher Romanistentag en Kassel en octubre de 2019, que se realizaba bajo el lema Recreación, Reconstrucción, Renovación. Este lema refería al lugar de la conferencia, Kassel, una ciudad en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de entonces reconstruida hasta albergar la Documenta, la famosa Exposición Internacional del Arte, a partir de 1957. Nuestra sección estaba organizada como espacios de convergencias, mapeo de los entramados sur-sur, por aquel entonces. Sur-sur es una expresión tomada de las estrategias de la globalización después del llamado final de la Guerra Fría, la que también se ha adoptado en los estudios de las culturas románicas como instrumento estratégico para distinguir la parte pobre y marginalizada, entre comillas, del mundo industrializado. He preparado esta edición en colaboración con Koichi Agimoto, es un japonés que enseña en los Estados Unidos, en Wellesley College, que no puede estar con nosotros esta noche, a quien encontraba en Yokohama en 2014, donde él era coorganizador de un congreso organizado por Ignacio López Calvo, de la Universidad de California y editor de la revista Transmodernity, que está en el Internet y ustedes pueden leer los artículos en todos los números.
Koichi y yo decidimos armar algunos proyectos juntos. Así preparábamos primero con Kim Bochesne de la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá, un número especial de la revista de crítica latinoamericana, una revista fundada en 1975, una revista interdisciplinaria, un número dedicado a las relaciones culturales entre Asia y América Latina. Aquí ustedes ven el número de la revista. Es una revista importante en mediados de los 70 del siglo pasado, porque tenía una aproximación interdisciplinaria a los estudios de la literatura y de las culturas de América Latina. El número salió con 2 artículos sobre los temas más diversos. Y Koichi estaba también entre los invitados internacionales de nuestra sección en Kassel en 1919, con Daina Nascimento dos Santos, de la Universidad de Playa Ancha en Chile, y él se ofreció ser coeditor del volumen resultando de las discusiones. Él no ha podido contribuir con un artículo para este libro porque estaba en preparación de este libro Samurai in the Land of the Gaucho, Trans-Pacific Modernity and Nikkei Literature in Argentine, un libro que saldrá en 2023, ahora en verano, pero ha colaborado en toda la preparación de este libro. A lo largo de la preparación de este libro, cada vez resultaba más problemático limitarse al concepto sur-sur, debido a los entrelazamientos de las imágenes, textos, personas migrantes y costumbres culturales. Cada uno de estos objetos y sujetos concebía su centro propio en transición, así que decidimos poner el título Geografías caleidoscópicas en el sentido de una movilidad continua de todos sus aspectos. Representativos son los primeros para esta duda al concepto sur-sur, los primeros artículos de Ute Fendler, Universidad de Bayreuth, especialista de África, y Diana Nascimentos dos Santos de Chile, con la opción por el concepto de una tercera estética y de Diana como el océano como cronotopo de la modernidad, 2 conceptos que dejan el contexto sur-sur como uno de muchos otros. Después, al explorar las diplomacias estrategias de América Latina con África, en los próximos artículos se nota que la Guerra Fría desempeñaba un papel constitutivo. Ha influenciado en los festivales panafricanos de 1966 a 1977. Sobre este tema va a hablar Estefanía después, así como en la intervención de Cuba en las guerras de Angola. Es una contribución mía. En su ensayo, Luis Pulido Rita, de la Universidad de Panamá, formula otra estrategia en cuanto a África, analizando la representación de lo afro en las artes visuales de Panamá hasta los 1950, lo que resulta terminar en un panorama completamente vacío. Y en tercer lugar, en los próximos ensayos se presenta una especie de un nuevo orientalismo sobre obras que se orientan a Asia, obras de latinoamericanos que se orientan a Asia, mientras que, para terminar, se problematiza el concepto sur-norte-sur, mostrando el traspaso de zona a zona sin limitarse a una sola. Entonces, sobre el contenido vamos a seguir discutiendo, pero primero quería también hecho pensamientos sobre en qué tradición de la latinoamericanística o de los estudios sobre las culturas latinoamericanas se ubica este libro o se pueda ubicar este libro para estar un poco más modesta.
Y hay que decir que estas conexiones académicas intercontinentales de las culturas latinoamericanas tienen una tradición en el mismo continente a partir de los años 60 del siglo pasado. Para referir un poco a la historia de la disciplina, hay que regresar a aquel tiempo cuando el planteo interdisciplinario se iniciaba. No es tanto en la Casa de las Américas en La Habana, sino en la ciudad de Concepción de Chile, donde encontramos los primeros intentos. Gonzalo Rojas, un poeta chileno reconocido, organizaba 3 escuelas de verano. Primero un encuentro de escritores nacionales en 1958, segundo un encuentro de escritores americanos en 60 y después un encuentro que se llamaba Imagen de América, Imagen del Hombre, en enero de 1962. Este último encuentro en particular era más o menos sensacional, ya por la diversidad de los invitados. Por ejemplo, entre los invitados que no podían asistir, pero estaban invitados, pero había razones de enfermedad, otros compromisos, el viaje tan largo. Entre los invitados que no podían asistir estaban Arnaud Toynbee, Saint-Jean Perse, André Breton, Werner Heisenberg, Guo Moruo, el presidente de la Academia de Ciencias de China por aquel entonces, y Gaston Bachelard. Mientras tanto, el discurso inaugural impartió el científico Linus Pauling, un norteamericano, Premio Nobel de Química en 1954 y Premio Nobel de Paz en 1962. Y su conferencia se titulaba como Impacto de la ciencia en el hombre actual y el hombre en el futuro, sobre los peligros de una tercera guerra mundial con arsenales atómicos. Lo urgente de ese tema se mostraría en octubre de 1962, cuando la crisis de los misiles en torno a Cuba. En las presentaciones del Congreso, de las que desafortunadamente no tenemos versiones publicadas, José María Arguedas y Augusto Roa Bastos hablaron de bilingüismo y la crisis decisiva del proceso histórico en sus países, el Perú y Paraguay, y Carlos Fuentes se emocionaba en su discurso sobre América Latina, tierra nuestra. Y Carolina María de Jesús, una afro-brasileña y autora más famosa en aquel momento por su libro Quarto do Despejo, expresa su orientación internacional en las palabras con las que comienza su participación. Y lo cito porque son palabras completamente desconocidas en todas las publicaciones sobre ella. Cita: el hombre de hoy deja de ser un brazo fuerte para transformarse en un ser derrotado. La desorganización del universo es una de las consecuencias de la guerra de Hitler. La guerra es una ruina para el mundo porque destruye todo lo que ha sido construido por el hombre y los que sobreviven a la guerra tienen que construir todo de nuevo. Tenemos que pelear contra la catástrofe practicada por el hombre, como es una guerra y las bombas nucleares. Final de cito. Carolina María de Jesús es la primera mujer afroamericana que habla en un congreso internacional de cultura en América Latina. Como ya he dicho antes, no se han conservado los textos enteros de las presentaciones, todas grabadas pero sin transcripción debido a censura, desidia, el tiempo o la falta de personas que se dedican a esa tarea. En el tomo valioso Cambiemos la aldea, es una cita del Congreso, Fabienne Bradou es una francesa que vive en México, ha tratado de reconstruir los contenidos de las charlas y de medio ambiente de aquel entonces, en que participaban científicos, teatristas, arquitectos, artistas visuales, profesores
y estudiantes universitarios y escritores. En ese sentido, entiendo también este libro presentado aquí, dentro de una tradición cosmopolita, interdisciplinaria y curiosa, no solo de las artes visuales y culturas literarias, sino igualmente incluyendo los tratados científicos de los que es posible aprender lecciones éticas. Al mismo tiempo, este periodo de enero de 1962 a enero de 2023 evidencia que no se ha cerrado este siglo. La Guerra Fría y sus amenazas geopolíticas siguen estando muy vivas, de los que hemos podido darnos cuenta en los últimos meses. Gracias. Besos. Muchas gracias, Ineke. Seguimos ahora con todas las ponencias y después discutimos sobre ellos. Quiero presentarles a Jorge Locane, quien estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en estudios latinoamericanos aquí en la Universidad Libre de Berlín. Publicó las monografías Miradas locales en tiempos globales, un estudio sobre el tratamiento del espacio local en el contexto de la actual globalización y de la literatura latinoamericana a la literatura mundial del 2019. Jorge, te doy la palabra. Gracias, Friedhelm, por la presentación. Gracias por la oportunidad también. Para mí es todo un gusto volver al Instituto Iberoamericano, que me ha dado muchas cosas. Bueno, a mí me toca presentar algunos aspectos de las relaciones entre América Latina y Asia, en particular China. Hoy las relaciones entre estas dos regiones están en boca de todos porque la República Popular China se ha convertido en el principal socio comercial, en el primer mercado y en el primer proveedor de muchos países latinoamericanos. Todos sabemos que la República Popular China hoy les disputa a las potencias occidentales y sus corporaciones el control de las materias primas del subcontinente. La bibliografía académica al respecto abunda. La reflexión sobre cuestiones culturales es, sin embargo, mucho menos cuantiosa, casi inexistente, diría. Este ámbito, precisamente, es el que me interesa a mí. Y una hipótesis que manejo en mis regulares tareas de investigación rebate, por lo menos en este caso particular, el determinismo económico. De acuerdo con esta petición de principio, las relaciones culturales anteceden a las económicas. O, dicho de otra manera, el actual intercambio comercial entre América Latina y China no existiría o no sería el mismo si antes no se hubiese implementado un efectivo programa de diplomacia cultural. En esta oportunidad voy a comentar rápidamente unas traducciones de poesía china por parte de poetas argentinos, que es lo que trabajé precisamente en el volumen colectivo que acaba de presentar Ineke. Pero antes de entrar en tema, permítanme introducir algunas aclaraciones de tipo más bien teórico-metodológico. 1. Que hable de China y América Latina supone un desplazamiento geoepistémico, podemos decir, del Océano Atlántico al Pacífico. El eje transatlántico ha sido crucial en la historia moderna de América Latina. Pero su preponderancia ha opacado la historia transpacífica. Trasladar la mirada hacia ese otro escenario supone iluminar la historia desde un ángulo insospechado y también quizás sospechoso. Dentro de este marco general, que entre tanto se ha formalizado académicamente bajo el término estudios transpacíficos,
A mí me interesa China, porque desde la revolución del 49 hasta las reformas de Deng Xiaoping a partir de 1978, estrechó de manera programática las relaciones culturales con América Latina, entendida como un bloque geocultural unificado por la historia colonial y la relativa homogeneidad lingüística. Elementos que no están distribuidos de la misma manera en Asia y que, por lo tanto, ahí obligan a establecer distinciones y segmentar el análisis de acuerdo con las singularidades nacionales. 2. Las relaciones entre América Latina y China tienen una historia relativamente extensa, aunque la investigación no les haya prestado mayor atención. Ya Bernardo de Balbuena, en su poema Grandeza Mexicana de 1604, ubicaba el centro del mundo en México como nodo de intersección entre Europa y Asia. Posiblemente sepan que durante todo el período colonial existió una ruta marítima recorrida por el así llamado Galeón de Manila, que conectaba las Filipinas con México. A través del puerto de Manila circulaban mercancías y personas de procedencia asiática que desembarcaban en México y a veces seguían su ruta a través del Caribe hacia España. De ahí viene un ícono de la cultura, muy entre comillas, española, el manto de Manila, que no puede faltar en los tablados de flamenco, así como uno de la mexicana, la china poblana. La historia tampoco puede ignorar la llegada de culíes a Centroamérica y el Caribe, quienes fueron en gran medida los responsables materiales de la construcción del ferrocarril interoceánico que recorre el Istmo de Panamá desde mediados del siglo XIX. Estos vínculos, no obstante, se explican por las dinámicas del poder colonial y estaban rigurosamente regulados por la metrópoli, incluso en el período republicano. Recién con la Revolución del 49 se desarrolla un programa de cooperación cultural soberano, es decir, sin mediación de poderes occidentales, y sustentable. 3. Bien se puede sostener que la República Popular China es un poder extractivista y expansionista que ha establecido con América Latina una nueva relación de subordinación neocolonial. La bibliografía académica está debatiendo cómo clasificar el vínculo. Los planteos más críticos, por regla general, provienen de los think tanks estadounidenses que, desde luego, disimulan que en el trasfondo de sus argumentos se encuentra el hecho de que Estados Unidos está viendo peligrar su hegemonía en la región. No voy a discutir esto ahora. Lo único que quiero señalar es que la evolución de la historia china reciente, de las guerras del opio, en el siglo XIX, a la caída del orden dinástico y de ahí a la revolución y el crecimiento económico acelerado, obliga a pensar cómo evaluar su relación con América Latina. Yo, por lo pronto, considero que es un vínculo alternativo al que conecta a los países latinoamericanos con Europa y Estados Unidos, una línea de fuga, digamos, en relación con el orden tradicional. Y también que, para el periodo que me interesa en especial, el de la temprana Guerra Fría, la República Popular China veía razones suficientes como para integrarse al bloque de los países sometidos al poder imperial y, por consiguiente, participar de eventos con una agenda decolonial, como lo es la Conferencia de Bandung del 55. Bien, me interesa la traducción de poesía. Me interesa la traducción de poesía porque, como imagen para pensar el encuentro entre dos sujetos colectivos fundamentalmente desconocidos entre sí y ambos en condición de subalternidad en el sistema mundo, supone una sumatoria de dificultades. En poesía, como saben, no se trata solo de trasladar información, sino que también hay que dar cuenta de la dimensión formal y, para el caso que me interesa, además de todo un universo idiosincrático, en principio desconocido, o valga decir, intraducible. La pregunta que motiva mis planteos es, por lo tanto,
¿Cómo traducir la alteridad radical sin recurrir a una instancia de mediación como pueden ser las lenguas y los dispositivos representacionales metropolitanos? Esto es lo que ha analizado Edward Said en su célebre Orientalismo. Las traducciones de poesía china al castellano no abundan. En mi contribución al volumen examino 3 antologías, que son las que pueden ver en la proyección. 2 de ellas surgieron como efecto más o menos directo de la política cultural china de los años 50. Poetas chinos, de 1958, un libro donde Álvaro Yunque reúne poesía clásica traducida desde el francés y poemas chinos, que reúne un grupo de poemas seleccionados y traducidos con ayuda de los mismos poetas por Juan L. Ortiz, originalmente entre 1957 y 1958. Juan L. visitó China en 1957 y de esa experiencia surgieron no solo las traducciones, sino también un diario y hasta, como han observado diferentes investigadores, la poética que caracterizaría su escritura de ahí en adelante. En el caso de Álvaro Yunque, no puedo dar fe de que haya estado en China, pero sí de su íntimo vínculo con el Partido Comunista y con numerosos artistas como el mismo Juan L., que sí viajaron a China durante esos años. La tercera antología fue seleccionada y traducida por Miguel Ángel Petreca. Apareció en 2011 y lleva el nombre Un país mental, 100 poemas chinos contemporáneos. Esta difiere por completo de las que acabo de comentar, ante todo porque los poemas fueron traducidos directamente desde el chino mandarín, e incluye poetas nacidos entre mediados de los años 50 y fines de los 70. De manera muy sintética, entonces, lo que yo extraigo de este paneo es que las primeras traducciones de poesía china en América Latina, al margen de algunos casos aislados anteriores, comienzan a hacerse en los años 50, impulsadas indirectamente por la diplomacia cultural de la Nueva China. Se puede destacar, por lo tanto, que este encuentro no solo se dio en el plano político y que de ninguna manera puede ser reducido a un eventual interés por el proceso revolucionario. En todo caso, habría que decir que la necesidad de crear alianzas y consenso por parte de China dio lugar a un progresivo acercamiento cultural y literario, a un descubrimiento mutuo y a una traducción cultural de amplio alcance. La revolución, así, habría conducido a los poetas a querer decodificar la larga tradición poética china, incluso sin que dispusieran de mayores elementos para poder hacerlo. Los elementos que tenían a disposición en realidad eran los que podía proveer la intuición y la mediación europea. No eran muchos ni eludían la histórica centralidad de Europa, pero sí eran una base y podían ser perfeccionados mediante el interés, el aprendizaje y la investigación. Octavio Paz fue otro de los poetas que empezó a traducir poesía china a fines de los años 50. Las estrategias de traducción para aproximarse a esa alteridad son siempre divergentes, así como los contenidos de las antologías. Álvaro Yunque traduce un libro de poesía clásica china que primero fue publicado en francés, es decir, que no puede eludir la mediación epistémica metropolitana. Juan L., por el contrario, traduce poesía contemporánea de poetas que eran muchas veces intelectuales orgánicos en diálogo con los mismos poetas. Hay en este caso una aproximación cultural que no existe en el caso de Yunque. Octavio Paz se dedicó a aprender chino y con el tiempo fue revisando las traducciones que hizo tempranamente con apoyo en la intuición y otras traducciones. Miguel Ángel Petreca, finalmente, pasa por una experiencia de inmersión cultural, vive en China unos años y después traduce directamente desde el chino mandarín a poetas actuales. Lo que yo veo entonces, y para cerrar, es que el repaso de estas 3 antologías da cuenta de la evolución de las relaciones culturales entre China y Argentina y por extensión América Latina. Es decir, desde un momento muy intuitivo en el que la mediación metropolitana y orientalista resultaba todavía ineludible, a una instancia en la que se logra establecer
un intercambio no mediado. Gracias. Gracias, Jorge. Seguimos con la ponencia de Estefanía Bonneau. Ella es investigadora postdoctoral de la Academia Austriaca de las Ciencias, donde dirige un proyecto sobre redes intelectuales entre África y América Latina durante la Guerra Fría. Sus investigaciones se centran principalmente en la producción cultural contemporánea del sur global, desde las perspectivas transdisciplinarias de la geocrítica, las humanidades ambientales y los estudios decoloniales. Bueno, muchas gracias por la presentación y también por esta oportunidad de presentar no solo el libro, sino también parte del, mi contribución en el libro es parte de una investigación más amplia que vengo desarrollando desde hace un par de años y que precisamente pretende rastrear algunas rutas, más que raíces, rutas un poco olvidadas del tránsito transatlántico entre América Latina, el Caribe y África. El punto que escogí, donde puse el foco en mi contribución en el libro, son los festivales panafricanos, como mencionaba Ineke, y me parece además, agradezco la introducción que hiciste antes, poniendo como referencia este congreso o encuentro que hubo en Chile que desconocía, porque justamente me parece que estos congresos, conferencias, en el caso de mi artículo, los festivales que también incluyeron congresos dentro de la exposición, desfile, de obras de arte, de artistas, había también congresos dentro de los festivales, funcionaron durante este periodo que me interesa, que es concretamente las décadas post-Segunda Guerra y el periodo decolonial, entre la década de los 60 y los 70, en plena Guerra Fría. Estos eventos funcionaron como nodos, ¿no? Puntos de encuentro, de entrelazamiento y también de circulación de ideas, de personas, de imaginarios, de alianzas, ¿no? Por eso me parece interesante ver cómo hubo diferentes puntos de encuentro, entre ellos cuento los festivales, y estos festivales remiten también a una genealogía, a una memoria y a una geografía alternativa, contrahegemónica, como dice Jorge, que se posicionan o están localizados, digamos, al margen de el orden colonial heredado, y permitieron también otro tipo de redes, ¿no? Acá es una imagen muy general de algunas de estas redes que se establecieron en estas décadas y que permitieron justamente la circulación de artistas intelectuales, escritores, y que alimentan un poco el estudio que estoy llevando a cabo. Está Bandung, la Liga de Países No Alineados, creada en el 61, la Alianza Tricontinental, fundada en el 66 en Cuba, los movimientos decoloniales en Asia y África en la década de los 60, y después todo el movimiento panafricanista, entre los cuales están las luchas anti-apartheid en Sudáfrica, que contó con un montón de apoyos globalmente, el movimiento de la negritude, el Black Arts Movement, Harlem Renaissance. Bueno, ahí hay, digamos, otras rutas que explorar y que permiten también una visión de América Latina conectada con otras geografías que han quedado, desde mi punto de vista, bastante olvidadas.
bueno, este es un poco, digamos, el objetivo detrás de este proyecto más amplio que no solo incluye los festivales, sino también figuras concretas y obras que surgieron como resultado de estos intercambios y de esta circulación, y a través de un enfoque que se basa en la traducción en un sentido muy amplio de la palabra, prestando atención a cuáles fueron los agentes y los espacios que permitieron este traspaso, este viaje, ¿no?, de ideas, de textos, de obras de arte, y cómo fueron adaptados, traducidos de una lengua a la otra, de una cultura a la otra, que es un poco lo que comentaba antes Jorge, y cómo eso contribuyó a consolidar o a fomentar una estética, una tercera estética, que es lo que a lo que se refiere también Ute Fendler en su artículo, remitiendo también a la idea, obviamente, de tercer mundo, anterior a la idea de Global South, y que es también una estética contrahegemónica, ¿no? Bueno, en el caso de el panafricanismo, que es lo que me importaba principalmente rastrear en este artículo con el que contribuí, se trata de un movimiento mucho más amplio que comienza a principios del siglo XX y que tiene ya varios encuentros con los congresos panafricanistas que tienen lugar principalmente en la primera mitad del siglo XX en Londres, en Nueva York, en París, pero que después de la Segunda Guerra Mundial, y justamente con el momento decolonial que se inicia de independencia de las colonias europeas en África, cambia su centro de acción y los encuentros se empiezan a organizar en África, ¿no? El panafricanismo es un término bien muy amplio, hay bastante bibliografía al respecto, pero básicamente se puede entender como un movimiento aglutinador de las luchas de los pueblos africanos y afrodescendientes, también muy importante el rol de la diáspora, y que tuvo diferentes manifestaciones. Entre las cuales están estos festivales que se empiezan a organizar a partir de los 60, el primero de los cuales es en Senegal, en Dakar, y bajo el auspicio de uno de los ideólogos de la negritud, que fue Senghor, primer presidente además de Senegal independiente. Entonces, recientemente hubo como un nuevo ímpetu en las investigaciones académicas por rescatar esta memoria de los festivales, cuál fue el alcance, qué es lo que pasó exactamente. Se crearon nuevos archivos, algunos son de acceso público, están digitalizados. Pero en toda esta bibliografía incipiente de los últimos no más de 10 años, me faltaba mucho el componente latinoamericano. Digo, ¿qué pasa? Porque gran parte de la diáspora africana está en América Latina, en la América lusófona e hispánica. ¿Por qué prácticamente no se menciona? Se menciona la participación de artistas estadounidenses, como siempre los African American tienen un lugar como muy importante en estas investigaciones y son también en Estados Unidos de donde más se está produciendo investigaciones sobre los festivales y sobre este movimiento de los 60-70, América Latina muy poco. Entonces, de ahí empezó mi búsqueda por ver cuál había sido el aporte, la contribución y si realmente había habido o no una participación de América Latina en este movimiento como reactivado y que tiene un auge en los 60 y los 70, y que tenían como objetivo los festivales restablecer
el contacto entre África y la diáspora, mostrar y reafirmar la riqueza del mundo negro, del mundo africano, y refundar de alguna manera las bases culturales, ideológicas de estas naciones que estaban apenas naciendo, ¿no? En los 60 se estaban consolidando los estados nacionales en África, después de la independencia. Bien, la diáspora africana, latinoamericana, afro-latinoamericana, obviamente estaba por varias razones invisibilizada y tuvo una participación muy menor en estos movimientos, pero la tuvo. En parte es porque recién en estas décadas comienza a haber una politización y un debate público sobre la presencia afro en América Latina y cuál es el impacto, el valor cultural que la población afrodescendiente tuvo para la consolidación de los estados latinoamericanos y la cultura latinoamericana. Pero por supuesto esto en la mayoría de los casos no fue apoyado desde las políticas estatales. Por ende, al enviar delegaciones a estos festivales que representaran cada país, la mayoría no tuvo el soporte necesario que necesitaban desde los estados. En una investigación reciente, hace un mes estuve en África y estuve chequeando toda la correspondencia, por ejemplo, que se estableció para la organización del primer festival del 66, y quería ver si no habían sido invitados países como Colombia, Perú, Venezuela, porque no había habido representación de estos países, o si no habían participado. Y en efecto, en la mayoría de los casos es que proponían algo, pero después no contaban con el financiamiento o el apoyo necesario los artistas afroperuanos, afrocolombianos, venezolanos, etc. Hubo dos países que estuvieron muy presentes en esta políticas con África, políticas culturales con África y en los festivales concretamente, y son los dos casos que presento en mi artículo, y fueron Brasil y Cuba, desde posiciones totalmente distintas, y me parece también muy interesante ver cómo los dos proponen un acercamiento justamente a África muy distinto. Lo interesante es que a partir de la participación en los festivales y en otros congresos, encuentros que tuvieron lugar más o menos en el mismo periodo, por ejemplo, una conferencia que tuvo lugar en Dakar en el 74 que se llamó Negritude y Amérique Latine, también organizada bajo el auspicio de Senghor, que asistieron intelectuales como Miguel Ángel Asturias, Manuel Zapata Olivella, Roger Bastide, Pierre Berger, Nicodeme Santa Cruz, artistas, escritores, intelectuales, antropólogos, investigadores de toda América Latina, casi todos hombres. A partir, por ejemplo, de este encuentro en Dakar, Manuel Zapata Olivella, escritor afrocolombiano, vuelve a Colombia con la idea de crear en América Latina una serie de eventos similares. Y se celebra en el 77 en Cali, Colombia, el Congreso de las Culturas Negras de las Américas, el primero de una serie de encuentros que se realizaría entre los 70 y los 80. Por ende, una de mis tesis es que el impacto de esta reactivación del panafricanismo transcontinental entre América Latina y África tuvo un impacto en las políticas raciales y culturales afro-latinoamericanas en los países de América Latina, ¿no? El impacto, por ejemplo, en Cuba, que es un caso particular porque Cuba tuvo una fuerte presencia en África
apoyando sobre todo a los movimientos decoloniales en Angola, por ejemplo, que es también uno de los ejes del trabajo de INECE, pero también tuvo presencia en el Congo, estuvo como base también de acciones militares, políticas y culturales en Argelia, y dio cabida también al trabajo de muchos intelectuales y escritores africanos. El festival que se celebra en el 69, el Festival Panafricano de Argelia, de Argel, aparece, por ejemplo, en el número 56 de la revista Casa de las Américas, como siempre, las ilustraciones de Casa de las Américas son como muy elocuentes, con un mapa de África en el medio, ¿no? Y tenemos los discursos, por ejemplo, de Houari Boumediene, que era el presidente de Argelia en aquel momento, Sékou Touré, uno de los líderes revolucionarios de Guinea, Henri López, un escritor también muy conocido, René de Pestre, que después se exiliaría, un escritor haitiano que estuvo viviendo muchos años en Cuba, en el exilio, y tienen un artículo, por ejemplo, de Mario Benedetti, uruguayo, que fue como corresponsal de Casa de las Américas a reportar sobre qué era este festival panafricano. Con lo cual podemos ver cómo hay Stokely Carmichael, que era uno de los Black Panther que habían sido recibido asilo, por así decirlo, primero en Cuba y después en Argelia. Con lo cual podemos ver también como la dimensión continental y transcontinental que adquieren estos encuentros y la repercusión que tienen más allá también de lo que podríamos llamar el mundo negro, ¿no? Que en el caso de Cuba no estuvo tan centrado en la cuestión racial, esta participación, sino más en una política de solidaridad por la emancipación de los pueblos hacia la vía del comunismo, ¿no? Y por ende también muchos de los autores afrocubanos no recibieron tampoco el apoyo o el espacio que reclamaban para la reafirmación de su herencia y su memoria como afrodescendientes, ¿no? Uno de los casos es el de el grupo antillano, que se forma justamente a partir después del segundo Festival Mundial, que es en el 77 en Nigeria, en Lagos, a partir del encuentro, del viaje que hacen a Nigeria y el reencuentro con lo que ellos consideraban sus raíces culturales, se conforman como grupo artístico, pero tuvieron, digamos, muy poco apoyo por las políticas culturales del Estado revolucionario. El caso de Brasil es distinto porque en este periodo estamos en dictadura militar, a partir ya del 64, pero el gobierno aún así puso muchos esfuerzos en desarrollar lo que llamaron una política independiente, que buscaba salirse justamente de los ejes hegemónicos y crear nuevos socios, principalmente comerciales, sobre todo con el sur atlántico, con África. Y por ende tomaron la cultura como, digamos, ese lazo a través del cual podían establecer nuevos contactos y ganar la simpatía de estos estados emergentes. Enviaron grandes delegaciones a los festivales, a los dos, al primero del 66 y al segundo del 77. El que más mediatizado y más repercusión tuvo quizás fue el del 77, también por el tamaño del evento, y ahí participó, por ejemplo, Gilberto Gil, que fue acompañado de Caetano Veloso, y a su vuelta lanza su disco Refavela, que justamente pretende rescatar los orígenes africanos de la cultura brasileña y muchísimas referencias a lo que vivió en África.
en su visita al festival. Además, mandaron toda una comisión de artistas, una exposición, bueno, son temas que dejo aparte porque obviamente no se puede abarcar todo, pero es para mostrar un poco la ida y vuelta, ¿no?, de cómo estos viajes y estos encuentros activaron también toda una política. Gilberto Gil, años más tarde, fue además ministro de Cultura durante el gobierno de Lula y reactivó justamente todo el tema del patrimonio afrobrasilero. Se restablecieron los contactos y convenios con África. Entonces, hay, digamos, huellas, impactos a corto y largo plazo, ¿no?, que recientemente, en el 2010, se festejó el 4º Festival Mundial como en conmemoración del que se había hecho en Dakar en el 66, y el invitado de honor, esta vez, en el 2010, fue justamente Brasil, con la delegación más amplia. Así que, bueno, lo voy a dejar ahí porque creo que lo más interesante es que debatamos. Y bueno, contenta de charlar con ustedes y discutir. Seguimos con la ponencia de Verena Rolle, quien trabaja en el Institut für Romanistik, Literaturen und Kulturen de la Justus Liebig Universität Gießen. Ella ha trabajado migraciones sobre todo y ha sacado varios artículos y libros sobre literatura judía. Bueno, muchísimas gracias, Friedhelm, y muchísimas gracias, Ineke, por la iniciativa y la organización para hablar con ustedes y discutir con el público sobre orientaciones geográficas en la cultura y la literatura de América Latina. Es un sumo placer para mí estar aquí otra vez en el Ibero y discutir con ustedes. Y tengo que decirles que no tengo una ponencia preparada propiamente dicha, sino tengo algunos comentarios y preguntas para los ponentes. Preguntas particulares para cada una, pero como yo estoy en el tercer espacio entre las ponencias y la discusión, voy a hacer algunas observaciones generales. Ya veremos cómo funciona y qué tal la dinámica aquí. Bueno, el título del libro remite a la metáfora del caleidoscopio. Y mi pregunta sería, ¿por qué esta metáfora, por ejemplo, en vez de la del enredo o de las memorias enredadas, tan de moda actualmente? Porque, por ejemplo, sobre todo en el artículo de Ineke sobre la guerra de Angola, en la literatura cubana y angolana, me resultaría pertinente también hablar sobre eso. Y el caleidoscopio no es un poco flojo como metáfora para hablar sobre estas temáticas. Eso sería una pregunta. Y el subtítulo es América Latina y sus imaginarios intercontinentales. Y llama la atención porque uno se pregunta quién imagina qué y a quién. Y por qué no está aquí en la tapa una referencia al sur global o las relaciones y el diálogo sur-sur como mencionaste en tu presentación, Ineke. ¿Por qué tan general, digamos? Y sabemos que este libro forma parte de una tendencia en los últimos años, sino décadas, en la romanística, hispanística, latinoamericanística, de enfocar las relaciones sur-sur. Y me pregunto si es posible hacer eso sin tomar en cuenta conceptos de colonialidad y poder según Quijano. Y me parece dudoso, o tal vez, digamos, ingenuo, no tomar en cuenta esos conceptos. Y tendría otra pregunta para Jorge, porque me pregunto si el intercambio no mediado en cuanto a las antologías hechas en Argentina
si eso no es una ilusión, porque tenemos, intertextualidad, tenemos conceptos de literatos, de autores que escriben, que reciben ideas de otras obras literarias. Y estoy pensando en Borges, por ejemplo, que escribió también sobre India, sobre Benares en su poemario. Y eso es, a mi parecer, un concepto sumamente mediado a través de Kipling, de otros, etc. Por eso tengo algunas dudas en cuanto a eso, que en la literatura un intercambio no mediado sea pensable y realizable, porque estamos en la lengua, trabajamos con la lengua y trabajamos con conceptos que nos ofrece la lengua y la literatura, y sea de la metrópoli o de América Latina. Ok. Al mismo tiempo, tenemos que pensar o repensar la idea de la periferia otra vez. Seguimos con eso desde hace décadas. ¿Cuál es la periferia? ¿Cuál es el centro? ¿Cuáles son los centros en América Latina, en las Indias, en la colonia? Pero me parece pertinente hacerlo otra vez porque tengo la impresión que, por ejemplo, Berlín no toma en cuenta lo que pasa en América Latina. Cuando pensamos en el viaje reciente de Scholz en Brasil, tal vez Scholz no tuvo en la agenda que Brasil tiene otras relaciones desde hace décadas, desde hace cierto tiempo, y que Alemania o Europa está perdiendo o ha perdido ya este estatus de centro, de algo como centro en el norte. Por eso, me parece pertinente hablar sobre eso también. Otra cosa, otro comentario, ustedes empiezan su libro con una referencia en la introducción, Ineke y Koichi, con una referencia a la relatividad de cualquier línea trazada en un mapa, remitiendo al artista uruguayo Torres García y su mapa, que conocen probablemente, de América Invertida de 1934. Y no sé si saben que hay otro mapa bastante famoso, más antiguo, de León Pinelo, un cronista, que en su libro Historia Natural y Peregrina de las Indias Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, de 1645, ubica el paraíso terrenal en el Nuevo Mundo, cerca del Ecuador, y es un mapa que tengo solamente aquí en papel, tienen que imaginárselo. Es un mapa donde el sur está arriba. Entonces, lo que retoma después Torres García para hacernos reflexionar sobre los conceptos que tenemos en cuanto a relaciones geográficas, por ejemplo. Es decir, tenemos que repensar eso de manera continua, dónde estamos ubicados, cuáles son las relaciones entre territorios, etc. Pero eso, el mapa de León Pinelo, da bastante importancia a América Latina o a las Indias, a América Meridional en el siglo XVII, es como centro casi de los pensamientos europeos teológicos, como meta a alcanzar. Otro comentario que me llamó la atención en la introducción es que hablan de la movilidad, la migración, o más precisamente del desplazamiento hacia el norte, así como la yuxtaposición con otros migrantes de otros continentes, y que a través de eso, con esa movilidad, con esa migración hacia el norte, la división norte-sur con una línea clara y bien delimitada empieza a perder su función simbólica a nivel cultural. Una cita de la introducción. Sin embargo, me pregunto si esta movilidad significa de verdad que la división se disminuye. ¿Pierde de verdad su función?
no es más bien que se guarda en la mente como concepto o incluso se aumenta. Es decir, por un lado hay una movilidad enorme real desde el sur hacia el norte, pero por otro siguen existiendo las divisiones, las dicotomías, los estereotipos. Entonces, eso también sería un aspecto a discutir. Tengo 3 observaciones más. El volumen, como ya comenté, editado por Ineke y Kochi, forma parte de una tendencia reciente en la romanística de aumentar la mirada hacia otros temas y otras conexiones que no son de Europa o de América Latina, sino también África, Asia, etc. Y hay también una tendencia de trabajar, digamos, como se ve en el volumen también, sobre Guinea Ecuatorial, la literatura en español de Guinea Ecuatorial, así como las relaciones entre España y este país. Es algo que se ha pasado bastante desapercibido hasta hace poco. Y está tratado en el volumen por Julia Borst. Y además, al mismo tiempo, hay una exposición sobre estudiantes femeninas en España de Guinea Ecuatorial en los años 30 del siglo pasado. Entonces, es decir, vemos que se llenan los huecos, los vacíos, que se buscan, que se investigan las conexiones inter- y transculturales, que ponen al mismo tiempo en tela de juicio el canon literario tradicional. Y a propósito del canon, llevo muchos años en la academia y en cuanto a los currículos para carreras de bachelor o máster, así como Lehramt, profesores para trabajar en el instituto, experimento una reducción de las horas y de los módulos dedicados a la literatura. Es decir, estamos ante el reto de seleccionar obras paradigmáticas, de encontrar un acercamiento teórico, metodológico adecuado para matar 2 o más pájaros de un tiro y ofrecer a nuestros y nuestras estudiantes dentro de 6 o 8 semestres un panorama suficiente y enriquecedor de la literatura en español, desde el medioevo hasta la actualidad. Entonces tenemos esta ampliación del canon y además una reducción de horas. Entonces es una lucha perpetua, digamos. Y a propósito de esta lucha y de los temas y textos que no son canónicos, digamos. Y a propósito de la colonialidad del poder, quisiera darles un ejemplo, un seminario llevado a cabo en Gießen por mi colega Danae Gallo González, y es un seminario sobre textos y temas post- y decoloniales, textos nuevos, no canonizados hasta la fecha de escritores, digamos, Guinea Ecuatoriales. Pero no es solamente un seminario sobre textos teóricos y de ficción, sino es acompañado por una didáctica decolonial. Es decir, en el seminario los alumnos reflexionan sobre su actitud y su compromiso en el curso y se utilizan solamente modos y formas de cooperación entre peers, entre pares, a nivel de los estudiantes que comentan los trabajos y los comentarios y apuntes de sus compañeros. Es decir, los docentes no dan notas, sino el progreso en el curso, el aprendizaje o la adquisición de competencias, Kompetenzerwerb se dice en los módulos, se hace a través de las discusiones en clase y en este formato entre pares. Entonces, lo que tenemos o lo que hace falta para la academia, para la universidad, es no solamente hablar sobre eso, discutir, sino también realizar eso y vivir eso de contacto peer-to-peer entre pares para, llevar a cabo o desarrollar un poco más esas ideas que están en su libro tan fructífero y tan inspirador. Bueno, gracias. Gracias. Antes de abrir el debate, voy a
hacer otro comentario al respecto. Uno, al escuchar sus ponencias, uno tiene la impresión de que cuando uno se acerca más a una noción como sur-sur, esa parece desaparecer, ¿no? Es decir, cuando más concretizamos nuestros análisis, la teoría, o si fuera una teoría, parece que ya no sirve. Si eso es así, me pregunto qué alternativas hay. Porque hay desde América Latina varios conceptos como transculturación, etcétera, que quizá pueden servir para salir de ese dilema. Y ahora le doy la palabra a Ineke. Ya, muchas gracias por los comentarios y tu comentario también, Friedhelm. He hecho apuntes, no voy a poder responder a todo, pero trato de hacer lo que pueda y después ustedes también, si me escapa algo. Entonces, una didáctica, para empezar con la didáctica decolonial me parece muy bien, pero claro que ese libro es un libro resultado de un coloquio, una sección en un congreso y no podíamos, digamos, entrar en contacto con estudiantes para discutir sobre todos los artículos. Eso sería una tarea que hay que hacer en clase y no es, digamos, algo que podemos realizar en el libro. Personalmente yo enseño muy poco en ese momento, pero sí hago traducciones de autores para no pelearme con los traductores que hay en Alemania, de autores que pienso que sean importantes para conocer en Alemania, como Nancy Morejón, y es también una contribución en ese sentido decolonial, porque hasta hoy día en Cuba tampoco es muy fácil ser afro-cubana. Entonces, no obstante de todas las delegaciones oficiales del gobierno y la solidaridad excelente con muchos países africanos. Bueno, ¿por qué esa metáfora en vez de memorias enredadas? Hay un problema que tengo con la disciplina que si uno lanza un concepto, todos los otros siguen. Entonces, es algo que muchas veces no tiene razón. Ponerlo como concepto más importante de un análisis y de una interpretación. Porque ya toda la gente que empieza a leer el texto bajo este lema está pensando en otro contexto que a lo mejor no tenga nada que ver con esto. Entonces, yo pensaba que se habla de geografías, de geopolítica también, por supuesto, y geopolítica cultural. Y es algo que es permanentemente en cambio. Entonces, este cambio sigue y queda. Entonces, porque nosotros hablamos de la contemporaneidad, hablamos del siglo XX sobre todo y un poquito de obras publicadas en este siglo, pero no hablamos del periodo colonial o del siglo XIX de América Latina y poco de la primera mitad del siglo XX. Entonces, dar una impresión de este tipo de metáfora caleidoscopio da espacio para interesarse por el cambio en otros periodos y en otros lugares. Entonces, en mi opinión, o en nuestra opinión, da un poquito más libertad al empezar a leer el libro. Y, por supuesto, como ustedes verán,
en el libro se usan todo tipo de conceptos teóricos. Cada artículo tiene otra aplicación de conceptos. Sur-sur hay en todas partes, sur-norte hay también. Entonces no desaparecen esos conceptos, al contrario, se aplican en el momento en que parecen adecuados para usarlos para el contexto, pero no como una cosa general. Yo en mi tiempo largo de haber trabajado sobre América Latina, primero sobre dependencia, después sobre el tercer mundo, después, entonces todos esos conceptos generalizadores son muy buenos, pero también lo bueno es usarlo en un momento adecuado y no como algo para generalizar toda la problematización. Entonces, eso ha sido nuestra reflexión al respecto, sobre todo también con Kovichi, que es un país como Japón, en que tienen completamente otro tipo de historia y visión hacia África, hacia Asia también. Entonces, por eso escogimos este título, que no me parece un título flojo, sino un título que da espacio a todos los conceptos importantes para aplicar en situaciones contextuales muy definidas. Entonces, Sur-Sur está en el libro, colonialidad está en el libro. Pero no son, digamos, un corsé que limita ver otro tipo de aproximaciones. Claro que Berlín ya no es centro. Eso me parece muy bien, esta observación absolutamente acertada de Verena, porque hay, por supuesto, y he escrito sobre eso también, muchos libros, novelas, imágenes, arte visual sobre Berlín, de latinoamericanos, de asiáticos, artistas asiáticos, africanos sobre Berlín como un modelo del centro del mundo donde cambia otro tipo de mundo global. Y yo creo que hoy día me sorprendería ver otra obra artística hecha por estos artistas que repite esta misma tendencia, porque ya vivimos en otra época. Entonces, quizás Scholz no se interesa por arte, eso no sé, pero seguramente sus colaboradores deberían haberle informado bien sobre lo que iba a encontrar en Brasil, un país tan interesante en ese momento y importante, en que todo se quiere cambiar, y qué va a hacer la Unión Europea con todo este continente que durante muchos años no podían atender muy bien, para decirlo eufóricamente, ¿no? Entonces, otros mapas, yo imagino, la historia de los mapas es súper interesante. Hay mapas, ustedes conocen porque estamos en Alemania, Goethe, que hace un mapa del mundo con México en el centro. Entonces, también en los mapas cambian las perspectivas todo el tiempo, y hemos tomado este mapa porque es el lema oficial de Uruguay. Es casi como una arma de Uruguay para decir que esos somos nosotros y que no nos ponen al último de todo. Y es contemporáneo, es también un producto de un artista importante en el siglo XX para llevar la modernidad en las artes visuales a América Latina, y ha sido también un artista que siempre ha trabajado con talleres. No ha sido alguien que se movía por todas las exposiciones importantes del mundo, no. Él ha formado grupos durante toda su vida
en Uruguay, después de regresar a Uruguay de París, para formar artistas, pensadores visuales, etcétera. Entonces es un trabajador cultural, no es algo internacionalmente conocido en ese sentido de ser una estrella de todas las escenas, de la documenta hasta la Bienal, hasta etcétera. Entonces, no tengo nada contra esta arte porque yo voy también para mirar lo que se muestra, pero también como, digamos, un hombre dedicado a su artesanía, para decirlo así, es para mí muy importante. La función del norte no se disminuye. Sigue siendo un centro de poder muy importante, pero como ya hemos entendido en esta mesa, después de la destrucción de la Unión Soviética, China ha sabido muy bien ocupar todos los lugares en África y también en América Latina nuevamente, porque antes la Unión Soviética no tenía fuera de Cuba tanta influencia en América Latina, de ocupar el mercado. Aquí también hay que observar una cosa. Entonces, sigue la misma división de la Guerra Fría en el sentido del mundo llamado comunista, que es tan capitalista como otro mundo, pero con otro sistema político, sino sigue siendo una concepción con que se aplica a la división del poder económico y político en el mundo. Por ejemplo, China. Ustedes siempre olvidan el Caribe. Yo he trabajado mucho en el Caribe, pero ustedes van a mirar todos los países independientes, incluso Surinam, independiente. Hay más chinos en Surinam hoy que antes, cuando tenía una gran migración de coolies a Surinam, pero hoy hay más chinos porque ocupan los trabajos, entonces ayudan, construyen infraestructura, etcétera. Pero en el Caribe holandés no hay ningún comercio chino, oficialmente de China, porque está prohibido, porque el Caribe sigue siendo, desde la visión de los Estados Unidos, un territorio de ellos. Entonces no permiten, y los europeos como Holanda y como Francia le siguen, no permiten que China también se ocupe de estos mercados. Entonces vemos que también en los estudios del Caribe necesitamos una visión para tratar ese tema sobre. Yo no he visto nada en los estudios culturales, entonces hasta ahora no hay una discusión sobre esto. Entonces, colonialidad del poder está, el sur no desaparece, pero es uno de otras posibilidades geopolíticas de dividir el mundo. Puedes decir norte, puedes decir sur, pero en los conceptos teóricos como tercera estética, el océano como cronotopo, como transculturación, esa división desaparece. Porque ves de repente que todos están en contacto, que han hecho contactos y que al explorarlo más, que este contacto no es tan nuevo, que ha existido a través de la historia de una manera de que nosotros a lo mejor no tengamos toda la información en ese momento. Entonces, si ese libro abre un poquito, yo sigo contenta que no se llama Sur-Sur, abre un poco las perspectivas hacia otras posibilidades de aplicar los conceptos
teóricos que son importantes, pero hay que aplicarlos con cuidado. Entonces, eso es mi opinión. Gracias. Bueno, respondo rápidamente a la pregunta, a ver si, bueno, después puede decir algo Estefanía y tal vez interactuamos un poco con el público. El tema de la traducción indirecta. Bueno, ese concepto o esa idea que yo manejo o que yo comento en relación con la traducción de poesía china, en este caso en particular, no tiene, digamos, mayor espesor semántico ni nada oculto. Es, digamos, lo uso en un sentido muy literal. Por supuesto, digamos, en todo artefacto cultural hay sedimentos culturales múltiples, no hay cultura pura, ¿no? Siempre hay solapamientos e intertextualidad, eso está claro, pero yo uso este término más bien en un sentido muy literal que viene de los estudios de la traducción, que bueno, se ocupan de pensar el fenómeno de la traducción a través de otra lengua, ¿no? Como traducción indirecta y después la traducción directa. ¿Y qué implica? O sea, no hay jerarquización en esto, sino que, digamos, implican operaciones diferentes. Y en el caso de China es muy interesante porque hasta los años 50 no había competencia lingüística, excepto por una persona que yo puedo identificar en España, que tenía ascendencia china, que bueno, fue la primera traductora que yo conozco, que tradujo de manera directa desde el chino, vivió en Cuba también, Marcela de Juan. Excepto por esa persona no hay antecedentes. En los años 50, gracias a la política cultural de China de acercamiento a Latinoamérica, se crean una serie de instituciones que van a servir para formar traductores. Esos traductores en los años 80 van a ser los traductores del boom, ¿no? O sea, de García Márquez, etcétera, Vargas Llosa. Entonces, hasta los años 50, incluidos los años 50, se hace traducción indirecta. Y así se empieza a hacer traducción, o se empieza a importar, digamos, poesía china, que es lo que comenté en este caso, a América Latina, ¿no? A través de otras lenguas. Y eso progresivamente va transformándose en traducción directa, ¿no? Después del entrenamiento de algunos traductores. El primero que yo identifico es Luis Enrique Delano, un escritor chileno que para, digamos, lo que es la historización de las relaciones culturales entre China y América Latina, etcétera, no existe, pero es un personaje muy interesante. Además fue diplomático y estaba en Suecia cuando Pablo Neruda ganó el premio Nobel. Todo eso está documentado, entonces es un personaje histórico muy interesante, que fue el primero que a partir de los años 60 empieza a hacer traducción directa, no de poesía, pero sí de narrativa china, ¿no? Entonces me refiero a algo muy, muy sencillo, digamos, ¿no? Y un último comentario en relación con el tema del canon y el sur-sur. Para mí no se trata tanto de desmantelar el canon arbitrariamente, sino de expandir el horizonte, ¿no? Y yo sí creo que la operación, digamos, de poner entre paréntesis Europa circunstancialmente, digamos, como esa operación de provincialización de Europa, como dice Chakrabarty, es relevante en el sentido de que permite ver otros flujos, ¿no? Otras circulaciones, otras transferencias que finalmente permiten romper con la perspectiva eurocéntrica que todos tenemos instalada, ¿no? Algo que a mí me interesa pensar, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo un poco más concreto, es bueno, la circulación, ¿no? De textos y demás. Doris Sommer, en su Foundational Fictions, es un texto, o sea, capital, ¿no? Para pensar la literatura latinoamericana, dice, a mí me interesa pensar esta literatura del siglo XIX porque es sumamente relevante y mis estudiantes no tienen ni la menor idea porque la historia de la literatura latinoamericana para ellos empieza con el boom,
¿no? ¿Por qué empieza con el boom? Porque la historia de la literatura latinoamericana para Europa empieza con el boom, ¿no? O sea, a partir de ese momento, de los años 60, especialmente con 100 años de soledad, hay una recepción significativa de literatura latinoamericana y un reconocimiento consecuente en Europa, en Barcelona y en París particularmente. Ahora, si trasladamos la mirada a China, que no es cualquier cosa, cuando se traduce un libro al chino, potencialmente casi la mitad del mundo se convierte en lector de ese libro, ¿sí? No importa si se traduce al alemán realmente, si pensamos en términos de cantidad, ¿no? O sea, importa si se traduce al chino. Y de repente Jorge Amado, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, a fines de los años 40, principios de los años 50, eran escritores ya muy traducidos al chino, al alemán tal vez en la DDR, ¿no? Digamos, en otros escenarios que no son tan centrales y tan definitorios para el canon y la tradición, ¿no? O sea, entonces, me parece que esa operación es útil para expandir el horizonte y para romper, digamos, con el paradigma eurocéntrico. No sé si tengo mucho que añadir a lo que dijeron. Quizás sumarme a la reflexión de el título, Geografías caleidoscópicas, sur-sur, ¿por qué no sé, otra alternativa? Y pensaba en estos términos más corrientes hoy en día como sur global o sur-sur. A mí me interesa utilizarlos porque para eso están los conceptos y nos sirven para pensar algo de manera distinta o que pueda dar algún fruto, como una estrategia de lectura, ¿no? Pensar el sur-sur como una estrategia, o el sur global como una estrategia de lectura que descentraliza, ¿no? Y ahí quiero reafirmar lo que dice Inés, que me parecería ingenuo pensar que no existe más centros y periferias, porque en términos de acumulación simbólica, jerarquías políticas, económicas, hay claramente centros y periferias. Hay flujos totalmente desiguales en distribución de productos culturales, circulación de gente. Solamente ver lo que cuesta, por ejemplo, sacar un pasaje para ir de un país africano a otro, a veces conviene ir a París, por ejemplo. Últimamente fui a un congreso en Costa de Marfil y los que venían de Senegal tenían que ir primero a París, por ejemplo. Entonces, me parece que pensar sur-sur nos permite este concepto o esta nueva rama, vía, ¿no?, que pueden estar tomando los estudios latinoamericanos, poner la atención en otro tipo de flujos que sí quedan marginalizados precisamente por este desequilibrio que sigue existiendo entre centros y periferias, y ver estas redes, rutas, flujos transperiféricos, que le digo yo, que muchas veces quedan en la periferia porque provienen o se centran en grupos racializados, marginalizados socialmente, como por ejemplo afrodescendientes, asiáticos, siempre han estado, digamos, al margen de los imaginarios, por lo menos globales, y en América Latina también, cuando se piensa en cuáles son las foundational fictions que dice Doris Sommer, por ejemplo, también durante cuánto tiempo han quedado totalmente al margen las producciones culturales y el aporte de las culturas afro y asiáticas. Es realmente algo que recién ahora se empieza a rescatar y que podemos pensar en reintegrar dentro de un imaginario nacional. Así que sirve tanto para repensar, digamos, los términos en los cuales se dio una globalización, no solo ahora, sino desde
antaño, como menciona Jorge, el caso, por ejemplo, del galeón de Manila o los migrantes coolies que vinieron a construir qué sé yo, el ferrocarril, el canal de Panamá, etcétera, hasta algo más reciente, ¿no? O sea, expandir geografías que de ninguna manera están fijas, que en parte son configuradas por esos imaginarios culturales, y ahí es donde creo que el rol de la cultura es fundamental, en pensarlo, discutirlo, y también expandir el sentido de lectura. Más allá del texto y de la literatura. Por eso me parece importante que hayan puesto que no es solamente literatura, sino estudios culturales, ¿no? Porque la circulación de los imaginarios claramente no solamente se da a través de la página escrita y publicada, que además requiere de tantos intermediarios para poder circular, ¿no? Requiere de una traducción, requiere de un editor, el coste de lo que implica la distribución del libro, eso determina un montón cómo se establecen esos flujos. Así que me parece que pensar justamente en nuevas dinámicas, nuevas viejas dinámicas sur-sur, sur-global, permite expandir eso, cambiar, expandir geografías y estrategias de lectura. Y por fin, solamente quería hacer una breve mención a lo que decías de las pedagogías decoloniales, que me parece interesante. Pensar no solo cómo podemos desafiar el canon, que es una herencia colonial, claramente, porque cuando yo también doy clases y hasta hace poco en la universidad donde trabajaba, el 99% de los libros que tenían que examinarse los alumnos de literatura hispánica eran españoles. Todos hombres y todos españoles. Entonces, yo no soy ninguna militante del canon de ninguna manera, me parece que el canon está ahí para discutirlo, pero no solo a través del canon, sino y de nuevas quizás dinámicas dentro de la clase, cómo evaluamos, qué leemos, vemos, escuchamos, ¿no? Cambiar también, variar, incorporar otros formatos, sino también de a quién escuchamos, ¿no? Y a quién tenemos al frente como voz de autoridad que nos va a enseñar sobre una cultura X. Y eso me parece fundamental porque en los estudios latinoamericanos en Alemania me parece que quizás el Instituto Iberoamericano es de las poquísimas excepciones donde los latinoamericanos tienen voz. En el resto de Alemania venimos acá, estudiamos, aprendemos, venimos a la biblioteca, hacemos nuestro trabajo y después de vuelta para Latinoamérica, ¿no? Entonces me parece que quizás parte de la pedagogía decolonial sería poder que sea pensable que en Alemania haya un latinoamericano o una latinoamericana dándole clases a los alemanes sobre cultura latinoamericana. Eso me parece también una parte fundamental cuando en Alemania hablan de estrategias de internacionalización de la educación superior. Internacionalicémonos de verdad, ¿no? Abrámosle y démosle la voz a quienes también pueden decir algo, creo, sobre la cultura latinoamericana. Bueno, muchas gracias a los ponentes por la linda discusión. Muchas gracias a todos ustedes que a pesar de ese frío se atrevieron a volar casi al instituto y buenas noches.